Tardes para todos los asistentes. Un cordial saludo de parte de Derecho Virtual para Todos. Por favor, me confirman a través del chat si se está escuchando bien, si se mira la pantalla, si nos están viendo en la pantalla al doctor John Alexander y a mi persona. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alberto, doctora Marisol, doctor Eimer. Perfecto. Se van conectando bastantes personas de todos los rincones del país. Doctora Margarita, muchas gracias. Doctora Paula, si se está escuchando el sonido, nos confirman desde dónde se conectan. Desde dónde nos acompañan, de qué ciudad. Desde Medellín, desde Bogotá. Un saludo para todos los abogados penalistas de Bogotá, Ipiales, de Cali, de Envigado, de Manizales, de Pereira. Perfecto, pues sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que esperamos que sea muy enriquecedora para todos ustedes, que disfruten este compartir de conocimiento que trae Derecho Virtual para Todos hoy. Y también recordarles que esta ha sido una sesión de cortesía en donde hemos otorgado algunos pocos cupos. Las personas que están acá hoy son privilegiadas de poder acceder a esta sesión de cortesía de Derecho Virtual para Todos. Y muchísimas gracias también por vincularse a nuestros programas de formación. Nos saludan también desde Pasto, desde Montería, de todas partes de Colombia. Un saludo para todos. Les presento a nuestro ponente de hoy, con quien vamos a complementar algunos temas sobre pruebas penales, temas que hemos venido tratando en nuestros procesos de formación. El doctor John Alexander Bedoya Rivera, quien nos acompaña hoy, es ex juez de control de garantías, ambulante de las BACRIM, especialista en Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Penal de la Universidad EAFIT y también ha desempeñado el rol de pedagogo y docente universitario en diferentes instituciones importantes del país. Bienvenido, doctor John Alexander. Los asistentes de hoy están esperando por su conocimiento. Les recordamos a todos que se mantengan conectados hasta el final porque tenemos muchas cosas para ustedes importantes también que informarles y novedades sobre los programas que tendremos más adelante en materia penal. Así que bienvenidos y disfruten la clase. Estaré atento también, una última cosa, cualquier persona que desee participar y que se anime a hacer una consulta, vamos a estar pendientes, tenemos la posibilidad de abrir el micrófono y cámara a las personas que deseen colaborarnos y que se animen también para enriquecer esta clase y hacerla más interactiva. Doctor, adelante. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Un placer saludarlos desde la ciudad de Medellín, las diferentes ciudades en las que se encuentran cada uno de ustedes. Veo que hay personas que están conectadas desde Bogotá, desde Cali, desde Aguachica Cesar, desde Pasto, desde Montería, desde Envigado. Nos alegra mucho de verdad la acogida que tiene precisamente el curso que actualmente estamos dictando y pues no es más que darle una bienvenida cálida para que en estas 2 horitas abordemos temas tan trascendentales en el proceso penal como es la prueba, precisamente la columna vertebral del proceso, y no solamente el proceso penal, de cualquier proceso. 2 horas son poco para abordar un tema tan importante, no solamente desde lo conceptual, sino desde lo problemático que nos puede representar cada uno de los tipos de prueba que se pueden practicar, valga la redundancia, en el proceso penal. No obstante, vamos a hacer un encuentro en el que de manera básica tengamos las nociones de cada uno de los tipos de prueba que vamos a abordar de manera más pormenorizada en el curso ya directamente que vamos a realizar. Lo que sí quiero es que alguno de ustedes me ayude con la lectura
de los artículos del Código de Procedimiento Penal a los que vamos a hacer alusión posteriormente, precisamente para que vamos contextualizando en el mismo las normas o las reglas que nos rigen en cada uno de los medios de prueba que vamos a ver. En este sentido, entonces, Jaime, te pido por favor que nos colabores con alguien que asuma esa disposición para que a medida que vamos avanzando vaya leyendo los artículos que vamos a hacer referencia. Quien anima a compartir un espacio hoy con nosotros y que sea la persona que se encargue de leer algunos artículos importantes que vamos a tratar hoy. Listo, aquí está el doctor Luis Gabriel Hernández, quien se anima. Doctor Luis Gabriel Hernández, vamos a abrir el micrófono y la cámara del doctor Luis Hernández. También tenemos varios voluntarios y les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Que se animen a interactuar con nosotros. Vamos a buscar al doctor Luis Gabriel Hernández, quien ha sido la primera persona que hoy se ha animado a participar. Vamos a permitir la conexión del micrófono y vamos a permitir la conexión de la cámara por si desea también, obviamente, acompañarnos con su cámara, o puede ser simplemente con el micrófono, como lo prefiera. Y ya le hemos dado acceso, así que estamos esperando a que el doctor Luis Gabriel Hernández se vincule con nosotros. Estamos atentos. Mi nombre es Luis Gabriel Hernández Montoya, desde la ciudad de Envigado. Acabo de terminar mi carrera de Derecho. He trabajado con la doctora Astrid Lince en la sección en la parte penal, y estoy hoy dispuesto para colaborarles en la lectura de toda la parte del Código Penal. Muchas gracias. Luis Gabriel, muchas gracias. El Código de Procedimiento. Básicamente vamos a concentrar en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906. ¿Sos egresado de la Americana? Sí, señor. Sí, doctor. Muy bien, listo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de la prueba en el proceso penal y vamos a empezar directamente con lo que tiene que ver con la noción o el concepto de prueba. Básicamente, la noción de prueba hace alusión a los medios que le vamos a presentar al juez para construir el pasado y edificar el futuro en el proceso penal. Decía Carneluti que el juez quiere saber qué es lo que hubo más allá del presente en el pasado de la persona a quien se juzga y qué es lo que habrá en su futuro. Precisamente, la función de la prueba es llevar a un grado de probabilidad muy alto de existencia de una conducta prohibida o mandada y de la responsabilidad penal de su autor al juez. La prueba es el medio existencial que le permite al juez precisamente construir el grado de conocimiento exigido para condenar. Todos, desde los estudiantes egresados hasta los profesionales que ya ejercemos, sabemos que en materia penal el grado de conocimiento para condenar es más allá de toda duda razonable, casi que una certeza. La prueba es el fundamento del juicio, abre precisamente la puerta de lo desconocido, del pasado, representa el presente y son precisamente el fundamento del futuro. Sirven o nos sirven para edificar precisamente el conocimiento de la verdad que queremos presentar en el juicio. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Precisamente es representar una realidad pasada, por ende, la prueba está edificada para ser observada como cosas, instrumentos o medios reales que desarrollan hechos precisamente que van a llegar a convencer al juez efectivamente de la teoría del caso que cada uno asuma en el proceso. Me refiero a las partes que están como adversarios en el proceso, que son los abogados que están en litigio, el abogado que representa al Estado, que es el fiscal, y el abogado que representa al procesado, que es su abogado defensor. Ambos ejercen una defensa material y técnica.
El tema de la prueba no es más que el hecho a conocer por su observación o inmediación, son correlativos, no puede existir una prueba precisamente sin tema a desarrollar en el proceso. El valor de la prueba depende de la idoneidad para establecer la existencia del hecho a probar al juez. Su utilidad depende precisamente del grado de vinculación para demostrar la existencia o no de un hecho. Nosotros decimos que el valor o el peso máximo que tiene una prueba es básicamente superior o máximo cuando la prueba casi que es irrefutable, que es leve cuando permite la posibilidad de ser refutable, o es nulo cuando es inexistente la posibilidad de existencia a probar un hecho precisamente en el juicio. Entonces, para perfeccionar el conocimiento que tenga el juez, que necesita el juez en juicio, la prueba debe tener un valor en la medida de lo posible, casi que irrefutable, o al menos refutable. Cuando hablamos de los diferentes tipos de prueba que existen, tenemos que hablar que estas tipologías que vamos a entrar a analizar a continuación son transversales en su totalidad a los diferentes sistemas penales existentes. Nosotros en la actualidad tenemos la ley 600 del 2000, código con tendencia inquisitiva, y tenemos el código de procedimiento penal, ley 906, que es con tendencia acusatoria. La mayoría de los que vamos a ver son, como lo decía, transversales en su totalidad a los dos, pero hay unos o algunos que solamente aplican para cierta sistemática o para cierto tipo de código. Unos aplican solo en ley 600 y otros solamente en 906. En cuanto a la prueba más común, tenemos precisamente que, y la más importante en los diferentes sistemas probatorios, es el testimonio. Es el medio de prueba consistente en la declaración de conocimiento que tiene precisamente una persona que no sea sujeto necesario del proceso, aunque lo puede ser. Podemos hablar que también puede ser testigo, la víctima o hasta el mismo procesado, que van a juicio a declarar acerca de la percepción sensorial adquirida fuera del mismo. Es decir, el testigo, que puede ser un tercero, que puede ser la víctima y que puede ser hasta el mismo procesado, van al juicio a narrar una experiencia vivida que fue percibida a través de la vista, de los oídos, del olfato, del tacto o alguna u otra forma. Van a relatar un hecho pasado dirigido al fin de la prueba, es decir, van a formar el convencimiento del juzgador sobre la verdad de un hecho de interés precisamente para el proceso. El testigo, cuando va al juicio, narra lo percibido, porque lo ha percibido, no aquello que haya sido visto por otro. A este tipo de testigo lo llamamos testigo de oídas o de segundo grado. No se excluye en lo absoluto, pero sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de testigo, porque testigo es el único que tiene percepción directa de los hechos sobre los cuales va a declarar en el juicio. Por ejemplo, no se excluye en absoluta cuando alguien oye contar a otro lo que éste ha visto. Esa es su experiencia precisamente. Él no narra lo que otro ha visto, sino lo que ha oído de otro. Diferente a los que están testificando sobre voces que corren públicamente en torno a los hechos de que se trata en un proceso. Es decir, los rumores o los chismes no pueden ser admitidos en el juicio para ser contados por las personas que los han escuchado. Única y exclusivamente se admitiría el decreto de la prueba testimonial cuando haya sido un testigo que haya escuchado de otro lo que vio. Es decir, ese testigo va a escuchar lo que el otro le contó. Ese sí sería admitido, pero con ciertas reservas en cuanto a la pertinencia que pueda tener la declaración de este en juicio. Lo vamos a ver más adelante. Con la vigencia del nuevo sistema y con la vigencia de los principios de inmediación, contradicción y concentración en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906, el testimonio escrito
o el testimonio de referencia ya no son la regla, sino que son la excepción. Precisamente, al contrario de lo que preceptúa el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, el Código 600 o la Ley 600 del 2000, perdón, establecía precisamente que la regla era que el testimonio permanecía durante toda la actuación de manera escrita. Hoy, precisamente por esos criterios que estamos hablando, los principios de inmediación, cuando la prueba se practica directamente bajo la observación del juez, de contradicción, que es cuando se permite a la parte contraria poder refutar en todo o en parte lo que el testigo está indicando en juicio, de concentración, que es el principio que establece que la mayor cantidad de actividades probatorias se surtan en un mismo escenario, es que en Ley 906 el testigo no puede ser escrito y excepcionalmente se admitiría como prueba de referencia en el proceso, como lo vamos a ver posteriormente cuando se cumplan con unos requisitos extraordinarios que trae el Código de Procedimiento Penal. Ahora, el valor. En cuanto al valor que tiene el testimonio, el artículo 381 y 404 del Código de Procedimiento Penal, que le solicito a Luis Gabriel no lo lea, 381 y 404 del Código de Procedimiento Penal, Luis Gabriel. Luis Gabriel, ¿me escuchas? Jaime, ¿está conectado Luis Gabriel? Y el código, el artículo 381 y el 404 me dijo. El 381 y el 404, sí. Sí, perfecto. Lo estoy buscando acá en Google porque no tengo el código a la mano. ¿Me regalaba un segundito, por favor? Bueno. El 381 indica precisamente, sí. Conocimiento para condenar. Sí, señor. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Muy bien. Y artículo 404. Código penal, no, este es del Código de Procedimiento Penal. Código de Procedimiento Penal. Sí. Artículo 404. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad, prueba pericial. Ya, hasta ahí. Como podemos ver, el testigo es indispensable, pero es peligroso, porque puede ser veraz o puede ser falaz. Su valor depende precisamente de la coincidencia entre su narración y la realidad. Un testigo falaz evidencia, por ejemplo, errores de percepción.
Por ejemplo, ver, oír, percibir mal o percibir mal quiere decir que no se percibió exactamente la realidad. O puede significar que se escape alguna cosa ocurrida o parezca haber percibido algo que no ocurrió. Cuando esto pasa, crece la posibilidad de un error en la declaración y esto desde la perspectiva de la psicología del testimonio afecta la credibilidad. Otro aspecto importante en cuanto al testimonio es precisamente la memoria. La memoria es indispensable valorarla también, porque hay alteraciones que la impresión de un hecho puede sufrir con el transcurso del tiempo. En la mente de una persona no siempre todo va a transcurrir de la misma manera en que fue percibida en un momento determinado. No todos conservan precisamente una impresión precisa y bien conservada. Cuando nosotros vemos una expresión en el discurso, la forma en que se narra, debe ser con claridad y con precisión. Si no lo hace, básicamente estaría recurriendo a la memoria no para recapitular sobre hechos acontecidos, sino a ilustrar o a desarrollar nuevos eventos que no fueron percibidos directamente por los sentidos. Hay que estar presente siempre precisamente para valorar cuando la memoria les adversa al testigo. Ojo, también se pueden implantar falsos recuerdos. Cuando uno observa que el testigo está siguiendo un guión, eso es señal de una falsa memoria. Pasa con testigos especialmente vulnerables como son los niños, a los que le falta precisamente el pleno desarrollo de sus capacidades cognitivas y los hace potenciales objetos de manipulación. A esto se le conoce desde la psicología como la alineación parental y es cuando estos sujetos de especial protección constitucional por diferentes fines son manipulados por sus familias más cercanas, indicándoles que sucesos que no sucedieron, efectivamente sucedieron. Se implantan en su cabeza falsos recuerdos a partir de momentos que efectivamente sí se dieron, pero agregándoles otros contextos u otros hechos totalmente diferentes. Entonces, precisamente por esos niños que están en un desarrollo cognitivo y que no tienen sus plenas capacidades cognitivas desarrolladas, pueden ser manipulados. Esto pasa mucho en delitos sexuales, por ejemplo, en denuncias por delitos sexuales. Y uno observa que cuando hay motivos entre las parejas o las exparejas para denunciar a otra persona, como la separación, como cuando la persona le es infiel al otro, se presenta mucho este tipo de situaciones. Entonces, la memoria en este sentido no es solo evocar un recuerdo, como ni la mentira o la manipulación o la inducción son los únicos caminos para tergiversar un suceso vivido. Hay otros condicionamientos, como los vistos, donde un testigo declara también convencido de decir la verdad, sin intencionalidad inclusive de mentir, como por ejemplo, hay testigos imaginativos, hay testigos que se imaginan totalmente versiones inverosímiles de los hechos o a hechos vividos le agregan otro poquito, le agregan otro tanto, ¿sí o no? Son imaginativos. Cuando se ha reconstruido un proceso con ayuda, también puede ser un motivo donde se puede impugnar la credibilidad del testigo. Eso pasa, por ejemplo, cuando se acudía a terapias o porque se guía con algunos métodos de investigación para obtener información, como son los reconocimientos de personas en álbum fotográfico o en fila de personas. Muchas veces los investigadores, no quiero decir que todas las veces, manipulan al testigo, lo van encaminando directamente a través de técnicas de persuasión y sugestión a que indique que señalen a determinada persona o no a otra, si no es que directamente y antes de la realización del acto de investigación terminan diciéndole, vea, la persona que va a reconocer es esta, eso sí, no diga nada, quédese callado. Esto uno lo puede precisar a partir de las técnicas desarrolladas de investigación por parte de los policías judiciales en el contexto de la investigación.
Generalmente, y cuando ustedes observen que el reconocimiento fotográfico lo realiza el mismo investigador líder del proceso, ahí inmediatamente ustedes ya tienen la posibilidad de impugnar credibilidad y la posibilidad de que esté sugestionado el testigo precisamente por parte del investigador. ¿Por qué? Porque dentro de los protocolos o reglas establecidas para el reconocimiento, lo más recomendable es que ese tipo de diligencia de investigación no la realiza el investigador líder, que ya recolectó elementos y que ya sabe la persona que se va supuestamente a señalar por parte del testigo. La idea es que lo realice un perito, un testigo o un policía judicial totalmente externo, ajeno a la investigación y que desconozca en la medida de lo posible la persona que posiblemente sea la que tiene que señalizar el testigo. Pues esto garantiza de alguna u otra manera precisamente que no se están reconstruyendo con ayuda de métodos para sugerir los investigadores precisamente el acto de investigación. Por ello hay que tener siempre presente a la hora de valorar un testimonio, a la hora de que se les presente la posibilidad no solamente de presentar directamente el testimonio a través del interrogatorio directo, sino de impugnar precisamente aspectos relevantes a través del contrainterrogatorio, aspectos relevantes como el tiempo transcurrido, el tipo de detalles en las versiones, si son compatibles, el empeño que ha puesto por la parte para identificar la fuente de información que se quiere. Hay que identificar cada factor para enfocar la forma de interrogar o de interrogar al testigo. Precisamente, no se permite nunca la sugestión en un interrogatorio directo para no dirigir al testigo, porque el juez, porque puede que el juez lo permita, aunque las reglas establecidas en el Código Penal están precisamente a que el juez de alguna u otra manera reglamente o prohíba ese tipo de preguntas sugestivas, lo dice el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal, reglas sobre el contrainterrogatorio, del interrogatorio precisamente. Dice el artículo, el interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. ¿Sí o no? Entonces, puede que el juez no la limite y eso no constituye una violación a su deber funcional, a las prerrogativas que tiene el juez. Pero nosotros, que somos las partes que controlamos precisamente el testimonio, sea nuestro testimonio directo o el testimonio indirecto realizado o el contrainterrogatorio realizado a los testigos de la parte contraria, nosotros tenemos que limitar precisamente que estos aspectos no entren a juicio de manera sugerida en el testimonio directo. Precisamente porque al momento de ser valorados pueden ser desechados. El juez puede decir, el testigo no fue el que narró sobre un hecho percibido, sino que todo el interrogatorio fue basado en preguntas sugestivas. Como el testigo no fue el que narró el hecho, entonces no se valoran precisamente los dichos por el testigo. Ese es el peligro entonces de sugerir precisamente en el interrogatorio directo. Ahora, hay otros aspectos que también tiene uno que valorar con los testigos directos, con los testigos o con la prueba testimonial. El testigo también puede tener interés, el testigo puede tener un interés que puede impulsarlo o que lo hace proclive precisamente a callar lo que ha percibido como a narrar lo que no. ¿Sí o no? También, si los resultados del juicio lo benefician o le hacen daño, son determinantes para desacreditar precisamente su credibilidad, su honestidad, y esto ya se hace y se puede sugerir porque la pregunta sugestiva por excelencia es la pregunta que uno hace en el contrainterrogatorio. Recuerden estos dos aspectos. En el interrogatorio directo no se puede sugerir. El juez no puede permitir ni las partes que se sugiera al testigo la respuesta. Precisamente por lo que estábamos diciendo, el testigo tiene que declarar directamente sobre lo que percibió por sus sentidos, vista, olfato, manos, oído, lo que sea. ¿Sí o no? Pero en el contrainterrogatorio, que es donde la finalidad es refutar en todo o en parte lo que testigo
indicado conforme a las reglas establecidas en el artículo 393 del Código Penal, la pregunta por excelencia es la pregunta sugestiva. Y ahí es donde yo voy a desacreditar la honestidad del testigo y la credibilidad del testigo, precisamente porque hago notar que tiene un interés en recurrir al juicio, porque el resultado lo puede beneficiar o lo puede perjudicar, etcétera, etcétera. Otro interés totalmente diferente. Generalmente, la forma de desacreditar la credibilidad de un testigo en juicio es cuando el testigo generalmente es el familiar de la víctima o del procesado. Se le habla precisamente de que tiene un interés y es atestiguar en favor de la persona más querida o una persona cercana y querida. Esa es la forma de desacreditar al testigo. Recuerden, en el interrogatorio el testigo es el principal actor. En el contrainterrogatorio es el abogado de la contraparte, el principal actor. Es el que tiene que resaltar. En el interrogatorio el testigo, en el contrainterrogatorio el abogado de la contraparte. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, no solamente de la memoria, no solamente de los intereses, sino también de la posibilidad de que el testigo sea manipulado, pero también debemos de tener preciso las técnicas para impugnar credibilidad sobre el testigo cuando la narración de los hechos hayan sido de pronto no bien percibidos o que se agreguen como inverosímil al testimonio inicial. Ahora, toda mentira tiene un mentiroso. Y el lenguaje no verbal también es importante para descubrir este último. Precisamente el artículo 404 que nos acaba de leer el compañero Luis habla de que el juez valorará el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Mentiroso generalmente tiene unas formas de comunicarse no verbalmente, sino corporalmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Veo que están escribiendo mucho y no sé si de pronto hay preguntas. ¿Cuándo esas preguntas, esas inquietudes? Pregunta Ángel Villadiego. Si se puede sembrar esa duda en cuanto al reconocimiento en la audiencia preliminar. Claro, uno empieza a explotar precisamente las falencias probatorias de la evidencia o el elemento material, evidencia porque tiene vocación de prueba, la prueba es la única que se practica en juicio desde audiencia preliminares, inclusive en materia de exclusión, si el reconocimiento se realiza pretermitiendo alguno de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y eso afecta la validez del mismo, eso lo tornaría en ilegal y se podría solicitar su exclusión, consideraría yo desde audiencias preliminares y si no desde la audiencia preparatoria, precisamente porque la exclusión de la prueba versa en actos ilegales e ilícitos. Ilegales son los que no cumplen con el rigor establecido en el procedimiento, las reglas procedimentales establecidas para el acto de investigación e ilícitas cuando vulneran derechos fundamentales como la intimidad, dignidad humana, entre otros. Dice Ángel, cuando la Fiscalía presenta como elementos un reconocimiento en fila por el policial que lidera la investigación, se puede atacar la inferencia construida. Claro, es precisamente lo que estaba diciendo ahorita. Generalmente, cuando lo hace directamente el policial que lidera la investigación, él ya tiene una persona sospechosa visualizada y él puede implementar estrategias de persuasión con la persona, si no es que directamente le dice, vea, que tiene que identificar el fulano de tal. Pues eso es muy difícil de saberlo, pero precisamente en el contrainterrogatorio, cuando yo hago saberle eso al juez, que la persona que lideró la investigación fue la misma que realizó el acto de reconocimiento, estaría poniendo de alguna u otra manera en duda precisamente ese tipo de objetividad o la objetividad que necesita precisamente este tipo de testigo
en juicio, porque el testigo presencial tiene que hacer un reconocimiento libre y voluntario, básicamente, única y exclusivamente en los recuerdos que tenga del momento en que percibió a la persona que va a reconocer. De lo contrario, básicamente podría existir la posibilidad de que el investigador que lidera la investigación esté sugiriendo. Y más cuando el testigo en el juicio dice que antes de hacer el reconocimiento tuvo una conversación privada, por ejemplo, con el policial que lidera la investigación. Pregunta John Jairo. ¿Los informes médicos de medicina legal son orientados por la Fiscalía? ¿Estos informes son considerados como de referencia? Los informes médicos de medicina legal. Los informes de medicina legal generalmente son pericias y no son orientados por la Fiscalía precisamente porque las pericias parten de conocimientos especializados que tienen las personas que van a hacer un análisis ex post o posterior de situaciones que pasaron con anterioridad. Un médico forense, por ejemplo, va a determinar la causa de la muerte. Un sexólogo va a determinar si una persona fue accedida carnalmente o no. Entonces esto se sale precisamente de la posibilidad de que sean orientados por la Fiscalía y son realizados generalmente con criterios y protocolos muy bien definidos y establecidos por cada una de las ciencias o la les artis que se practique por cada uno de los peritos. Ángel pregunta qué pasa cuando un testigo ha rendido dos versiones previas y diferentes. Esos son temas que vamos a analizar posteriormente en el curso, pero podemos decir que la técnica es confrontarlo con sus dos testimonios a partir de la técnica de refutación, refutar la credibilidad del testigo. Precisamente es un método en el que se hace evidenciar ante el juez la forma en que el testigo se está contrariando en el juicio. Pero puede pasar, eso lo hace directamente la parte que está contrainterrogando, refuta la credibilidad del testigo con el dicho anterior, con el dicho declarado en juicio. Pero puede pasar que el testigo de la parte que solicita el testimonio empiece a rendir versiones totalmente contradictorias. Ahí la parte que presenta el testimonio, impugnando la credibilidad de su propio testigo, podría utilizar la declaración anterior como testimonio adjunto, que también es otra forma establecida, regla jurisprudencial, no está en el Código de Procedimiento Penal, sino que es una regla jurisprudencial establecida precisamente cuando los testigos se contrarían en juicio. Puede pasar, los testigos se contrarían porque son comprados, porque son amenazados, porque tienen un interés, porque se arrepintieron. Pueden haber muchas posibilidades para que se retracten y precisamente entonces existe para la parte que no solicitó el testigo la impugnación de credibilidad y para la parte que lo solicitó, cumpliendo con los requisitos que vamos a ver también, la posibilidad de practicar el testimonio adjunto, que no es más que valorar el testimonio anterior con el testimonio presente en juicio y el juez le dará valor o al primero o al segundo, de acuerdo también con la demás prueba practicada en el proceso. Doctor, es mejor hacer ver a qué, espérate, pregunta Domingo, ¿a qué técnicas o protocolos se puede hacer referencia por ser el líder de la investigación que realiza el reconocimiento? Los manuales de policía judicial generalmente traen los protocolos de todas las actuaciones judiciales y son bien grandes. Eso los puedes encontrar en internet buscando así simplemente protocolos de policía judicial en Colombia y te establecen precisamente los lineamientos que tiene que seguir cada uno de los investigadores en los diferentes tipos de procedimientos investigativos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Me pregunta Oscar Efraín, ¿es mejor hacer ver estas situaciones del testigo del lenguaje no verbal, memoria, entre otras, en el momento de declaración
de su declaración, utilizarlos en los alegatos de conclusión. No, esto es un paso a paso. Yo lo que tengo que hacer ver es efectivamente esa situación, problemas con la memoria, problemas de interés, problemas de percepción, etcétera, es directamente bajo la inmediación del juez. Hay que contradecir al testigo en el momento en que se está presentando por la contraparte para que el juez, bajo su inmediación, observación directa, sea el que tenga la posibilidad de llegar a ese conocimiento que yo le quiero hacer llegar, precisamente. Y en los alegatos de conclusión, lo que yo hago es hilar en conjunto con las demás pruebas practicadas y por la contraparte y de mi parte, precisamente el conocimiento que le quería hacer llegar. En el juicio, la teoría que más respaldo probatorio tenga es la que va a ganar. Así de sencillo. Al juicio van dos partes. Va la parte que representa el Estado, el abogado que litiga en favor del Estado y el abogado que litiga en favor de quien lo contrata o porque es nombrado defensor público, más no de oficio. Esa es una figura propia de la sistemática Ley 600 del 2000, en la Ley 906 es defensor público. El que mejor narre y pruebe una historia, ese es el que va a ganar. En el juicio no hay una verdad certera por parte de una de las partes. Generalmente cada uno lleva una teoría, por eso se habla de teorías del caso, cada uno lleva una teoría que según la construcción probatoria que cada una tenga es la que va a ganar. Y no solamente eso, yo a través de las diferentes técnicas establecidas en el Código de Procedimiento Penal también tengo que evitar que la prueba de la contraparte entre sin más ni menos para que sea valorada por el juez. Bueno, veo que hay muchas preguntas y hay que avanzar un poquitico con el tema pues que quiero a manera de introducción entregarles el día de hoy. Que pregunta Olga Esther, ¿qué tan cierto es que el médico general tiene la misma idoneidad que un médico legista frente a un caso de abuso sexual menor de 14 años? No. Cuando de la prueba pericial se trata, yo tengo que ir a acreditar idoneidad precisamente del perito. Y yo tengo que acreditar idoneidad sobre los antecedentes que acreditan su conocimiento teórico sobre la ciencia técnica o arte que es, en las que es experto. Eso nos lo trae el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. Entonces yo no puedo llevar a un médico legista, un médico general, precisamente porque en un contrainterrogatorio inmediatamente va a ser refutada su credibilidad porque él no tiene conocimientos teóricos que lo acrediten precisamente en esta técnica especial que son propias de expertos. Tampoco van a poder acreditar conocimientos sobre el uso de instrumentos o medios para los cuales es experto, si los hubiere, estudios, por ejemplo. Y tampoco podría acreditar sobre antecedentes que acrediten el conocimiento práctico, más no teórico, en la ciencia técnica o análisis o grado de aceptación que tiene el mismo. Entonces, esto no es así de sencillo. Bueno, continuando con la exposición, estábamos hablando directamente del testimonio. Ahora, el testimonio tiene diferentes tipos o diferentes clases. Uno de los tipos de prueba testimonial es el testigo común o lego. Ese es el establecido en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué dice el artículo 402, Luis? Luis, ¿me escucha?
Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal, podrá objetarse la declaración mediante procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo. Ese testigo, como uno lego establecido en el artículo 402, es el testigo que declara sobre los hechos o los aspectos que de forma directa y personal ha tenido la ocasión de observar o percibir directamente, como lo dice el código, ¿cierto? El testigo lego o común declara sobre lo que directamente le consta, única y exclusivamente, y le está vedada la posibilidad de emitir opiniones sobre lo que se le está preguntando. Ojo, esto es bueno que lo diferenciemos sobre otro tipo de testigo, que es el testigo técnico o experto, que es el testigo que tiene una particular cualificación académica, profesional, artística o científica por la cual y en razón de la cual es plausible que el conocimiento personal y directo de los hechos se vea contemplado precisamente por las opiniones o apreciaciones, precisamente que en virtud de esa especial condición que puede haber o que puede tener el testigo, le permitan dar una opinión. Este tipo de testigo no está relacionado en la ley 906, eso no quiere decir que no sea permitido, y si está en la ley 600 del 2000, en el artículo 276 del Código de Procedimiento Penal, y está en el Código General del Proceso en el artículo 220. Ojo, este tipo de testigo técnico o experto es diferente al perito, porque el técnico no presenta informe base de opinión pericial, como lo establece el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, en sentencia radicado 58.087 el 9 de febrero del 2022, magistrada ponente Miriam Ávila Roldán, se establece precisamente la idoneidad de este tipo de testigo, la definición de este tipo de testigo. Piénsenlo de la siguiente manera, todos ustedes son abogados, ¿cierto? Ustedes tienen conocimientos específicos precisamente de manera profesional que los cualifican efectivamente en el mundo del derecho. Ustedes son en su mayoría personas que quieren incurrir en el derecho penal y en el derecho procesal penal, quieren litigar en estos aspectos. Ustedes están en un domicilio cualquiera o en un espacio cualquiera y llega la Policía Nacional, policías de vigilancia y patrullaje, tocan la puerta y dice que van a hacer un allanamiento y un registro precisamente porque por información de la comunidad llegó la información, valga la redundancia, de que en ese lugar vendían droga. Entonces ingresan esos policías de Policía Nacional de Vigilancia, no policías judiciales de investigación, entran a la residencia y ustedes son testigos de lo que allí se está presentando. El mero hecho de ser abogados, de tener un conocimiento profesional, ya los califica como testigos técnicos o expertos, diferente del lego, diferente del perito. Están como en un intermedio entre ambos. Primero, porque el lego percibe directamente y porque el testigo perito declara o da opiniones sobre la calificación académica, profesional o artística o científica en la razón de la cual está siendo llevado a juicio a testificar. En este caso, ustedes tienen conocimiento directo y tendrían una cualificación profesional que determina la posibilidad de que puedan opinar. Entonces, el testigo, las personas que estuviesen con ustedes en ese momento, que no son profesionales, no pueden emitir una opinión respecto a lo que percibieron. En cambio, ustedes sí. En un interrogatorio, yo podría decirle, doctor Luis Gabriel Hernández, usted podría decirme o darme su opinión respecto del procedimiento realizado por los profesionales o por los policías, perdón, de vigilancia respecto de la
procedimiento de allanamiento y registro realizado en tal vivienda. Claro, la persona decir, efectivamente incumplieron con todas las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal y dicta las normas directamente relacionadas que están del artículo 19 en adelante del Código de Procedimiento Penal. ¿Sí me hago entender? Eso califica a una persona para ser una persona técnica o experto, un testigo técnico o experto que puede precisamente compartir opiniones a partir del conocimiento profesional artístico que tiene. Un médico que directamente también percibe las lesiones causadas en una agresión contra una persona, o un físico que evidencia cómo un carro que se desplazaba a cierta velocidad causa un accidente de tránsito. A partir de esos conocimientos profesionales, artísticos o científicos, precisamente podría comparecer al juicio a declarar con no solamente lo directamente percibido, sino las opiniones que al respecto a partir de esa técnica tiene. Muy bien. Otro tipo de testigo precisamente es el testigo perito. Perito está referido para quien estaba haciendo la pregunta relacionada con el médico general. El perito está regulado en el artículo 405 al artículo 423 del Código de Procedimiento Penal. A diferencia del testigo lego o común o del testigo técnico o experto, al perito no le consta absolutamente nada en relación con los hechos objeto de litigio. Básicamente, ¿por qué? Porque él no los ha aprendido por los sentidos, ni directa ni indirectamente. Pero su intervención es necesaria porque sus conocimientos prácticos, técnicos, científicos o artísticos van a ilustrar al juez y van a permitir una mejor apreciación y comprensión de un determinado aspecto de interés para la definición del debate. El perito realiza un análisis posterior, post, decimos nosotros los abogados, de los hechos a los cuales accede a través de documentos, de exámenes físicos, de valoraciones clínicas, de videos, de fotografías o cualquier otro medio permitido en la ley. Cuando el perito los analiza, desarrolla o elabora un dictamen que contiene precisamente las consideraciones valorativas y conclusiones de índole científica, técnica o artística del procedimiento realizado. Se llama la base de opinión pericial. El perito, ¿qué es básicamente? Es un auxiliar de la labor judicial. Él hace deducciones e inferencias expertas que se llaman opiniones. Y si esas inferencias, esas opiniones están o permiten ser verificadas en el mundo real, entonces puede emitir conclusiones que pueden ayudar con mayor grado de probabilidad a construir el conocimiento que es exigido al juez para absolver o para condenar. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al testigo pericial hasta el momento? Juan Carlos, de certeza, no tanto, de alta probabilidad, más fácil, de alta probabilidad. La certeza es inexistente en el juicio. Nadie puede probar con certeza. Con alta probabilidad, sí. Yasmérica dice, cada uno de esos peritos tienen derecho a realizar las diferentes actividades que le corresponden en el proceso de dar testimonio sobre el caso. No entiendo bien la pregunta, Yasmérica. Juan Carlos indica que es orientativo. No, los peritazgos tienen niveles, tienen varios niveles. Un peritazgo orientativo puede ser el del morfólogo forense. Ese no puede hablar
de probabilidad o alta probabilidad, porque su estudio, su análisis únicamente van a encaminar al fiscal a orientar la investigación por un lado determinado. Si yo, por ejemplo, tengo a una persona registrada en video y tengo la posibilidad de extraer de ese video imágenes con una alta calidad de resolución que permita ser contrastadas, por ejemplo, con la fotocédula, entonces podría de alguna u otra manera orientar al fiscal indicándole que la persona de la cual se sospecha puede ser efectivamente quien puede ser la autora de la conducta punible investigada. Ese criterio orientador me permitiría a mí, a partir de eso, solicitar otros actos de investigación, como el reconocimiento en fila de personas o el reconocimiento fotográfico por parte de quien ha sido víctima o testigo precisamente en el proceso. Ese sería orientativo, ¿sí o no? Pero un dictamen de medicina genética, de genética forense, perdón, no es orientativo. Ya adquiere un nivel superior en cuanto a la probabilidad muy alta de acreditarle a un juez efectivamente lo que concluye el perito en juicio. Recuerden que nosotros tenemos, o la prueba genética tiene una probabilidad alta del 99.99%, es decir, ni siquiera esta prueba es prueba de certeza, porque no alcanza el nivel, el umbral de irrefutabilidad máximo exigido. Siempre va a haber un margen, siempre va a haber un margen, pero es de alta probabilidad. Ese grado de probabilidad, ¿cómo lo analiza? Precisamente el testigo en el juicio es el que va a ir a hablar de si el peritaje que realiza necesariamente, como lo dice el numeral 3 del artículo 417, es de, perdón, el 417 no, el 417 sí, pero en el numeral sexto. Él tiene que ir a indicarle al juez sobre si sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. El código trae la posibilidad de hablar de certeza. Lo cierto es que, en mi opinión, ningún medio pericial es irrefutable. Siempre va a haber la posibilidad, al menos en un pequeño grado, de generar incertidumbre, pero es muy poca. Es que en la prueba de ADN es demasiado poca. Les voy a contar, por ejemplo, un caso de mío en el momento en que estuve ejerciendo la bonita labor de defensor público. Una de las mejores escuelas que existe, sin duda alguna, es la Defensoría Pública. En la Defensoría Pública se me presenta un caso en donde se estaban indagando a 4 personas por ser las autoras o posibles autoras responsables del delito de acceso carnal abusivo, con una persona puesta en incapacidad de resistir. Resulta que esta mujer de 14 años recién cumplidos, dicen que fue puesta en una condición en donde no podía acceder voluntariamente a tener relaciones sexuales con otras personas, precisamente porque estaba en un grado de alicoramiento tan alto que no podía tomar una decisión voluntaria. Y se dice que las 4 personas que estaban siendo procesadas en el juicio fueron quienes habían accedido carnalmente a dicha menor. Resulta que la menor se le toman muestras biológicas en boca y vagina, y se encuentra una muestra en boca y se encuentra una muestra en vagina. Son 2 muestras biológicas aportadas por 2 personas totalmente diferentes. Los 4 usuarios de la Defensoría voluntariamente acceden a entregar la muestra genética, es decir, su ADN, su semen, que se lleva
para ser puesto a disposición de la genética, de la médica especialista en genética, y esta persona establece que una vez verificada la muestra biológica obtenida de boca y vagina y comparada con las aportadas por las personas, llegó a una conclusión del 99.99% que no correspondieran a las muestras encontradas en la menor. ¿Eso qué quiere decir? Con alta probabilidad descartó que fueran las 4 personas investigadas y con alta probabilidad indicó que eran otras las personas que debían ser investigadas, procesadas y llevadas a juicio prácticamente. En este caso aconteció una eventualidad también, y es que el resultado solamente se pudo conocer en juicio, aunque la fiscalía solicitó se practicara la prueba porque tenía una relación directa con el objeto o con el hecho jurídicamente relevante, que es que ellos habían sido los que accedieron carnalmente a ese menor por boca y vagina. Esos resultados no se conocían en la audiencia preparatoria y se conocieron una vez instalados el juicio oral, lo que me permitió a mí, como abogado defensor, una vez la fiscalía renunció a esa prueba, solicitar precisamente esa prueba como prueba sobreviniente. Y vamos a ver en el momento oportuno en qué consiste precisamente la prueba sobreviniente. Entonces, como estamos viendo a partir del concepto y la ejemplificación, existen pruebas orientadoras de posibilidad o de probabilidad, dice el artículo 417 numeral sexto, de certeza, pero yo no estoy de acuerdo con que exista una prueba completamente irrefutable, y aunque la que mayor probabilidad de verdad ofrece la del ADN, permite una posibilidad total de ser refutada, aunque pequeña, pero se puede ser refutada. Ahora, nos pregunta Abelardo Aristizábal. Abelardo tiene nombre de abogado prestigioso. Doctor, si la fiscalía solicita la práctica de un peritaje de psicólogo forense en la preparatoria, aduciendo que, no le entiendo, no tenía disponibilidad de ese perito para haber practicado ese elemento material antes de preparatoria y el juez la decreta con la exigibilidad de que la fiscalía ponga en conocimiento a la defensa 5 días antes de iniciar el juicio, la pregunta sería si ese elemento material arroja favorabilidad para la defensa, la podría solicitar como prueba sobreviviente, toda vez que no pudo depender de que la fiscalía la introduzca. Sí, básicamente fue algo que me pasó a mí, Abelardo. Lo que te digo, el dictamen para cotejar las muestras biológicas obtenidas de la menor con las pruebas genéticas o con la evidencia, con la muestra genética aportada por los procesados, se solicitó sin que se hubiera hecho descubrimiento precisamente de la base de opinión pericial que debe emitir el profesional o perito que dispuso la Fiscalía de Medicina Legal. Como fue posterior a la audiencia preparatoria, es decir, en la audiencia preparatoria se solicitó su práctica con análisis de probabilidad de pertinencia, no de pertinencia en sí. Se dijo, no, posiblemente, o esta prueba es pertinente porque posiblemente el dictamen va a indicar que las muestras que voluntariamente entregaron los procesados corresponden con las encontradas en el cuerpo de la víctima. O sea, con una probabilidad de pertinencia. Pero lo cierto es que ese elemento única y exclusivamente llegó en el juicio. Ese informe base de opinión pericial llegó en el juicio, y eso me habilita a mí la posibilidad de solicitar la prueba sobreviniente cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos o las reglas establecidas de manera jurisprudencial o de manera legal en el código y de manera jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre. No sé si de pronto eso contesta tu pregunta, Abelardo, doctor Abelardo. Muy bien. Ahora, hay otro tipo o clase de prueba y es la que hace alusión a la prueba instrumental o de acreditación, y también la de autenticación. Estos
son dos conceptos totalmente diferentes. En cuanto a la instrumental o de acreditación, precisamente son los testigos que van unidos a la prueba documental como fuente directa de conocimiento de los hechos. El testigo que acredita, no que autentica, que acredita, no presenció los hechos objetos de investigación, pero él en el juicio oral da cuenta de las circunstancias relacionadas con los elementos físicos de prueba que fueron recolectados. Es quien, por ejemplo, acude a la escena del crimen y detecta, levanta, recoge, valida y da cuenta de la cadena de custodia, recibe entrevistas, declaraciones, etcétera. ¿Con el que se presenta y acredita? Se presenta y se acredita la evidencia en juicio oral y público, generalmente la documental. Este tipo de o clase de instrumento de acreditación está estipulado en la sentencia 43002 del 2014 de la Corte Suprema de Justicia. Diferente al testigo de autenticación, que es el que reconoce un documento porque lo ha elaborado, lo ha impreso, lo ha firmado, etcétera, tal como lo dispone el artículo 426 del Código de Procedimiento Penal, pero ojo, solo se autentica los documentos que no se presumen auténticos, como lo dispone el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal. ¿Quién me lee, porfa? O Luis, léeme, porfa, el artículo 425 para ver qué documentos se presumen auténticos y no tienen que ser autenticados como lo dispone el artículo 426 o bajo las reglas del artículo 426. Mientras Luis nos colabora con la lectura y para responderle a Yasmérica, está precisamente el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal que nos hace alusión Ferney Montoya. El artículo 408 nos indica que pueden ser peritos las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. En circunstancias diferentes podrán ser nombrados las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque se carezca de título, es decir, testigos, testigos peritos, que son empíricos, no porque realizaron estudios, sino porque tienen esos conocimientos a partir precisamente de la forma en que los adquieren. También dice, básicamente serían estos dos. Luis Gabriel, dame por favor la lectura de los artículos que te dije. Artículo 425. Documento auténtico. Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento. También serán la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, los documentos notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos que provienen del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o de revistas especializadas, las etiquetas comerciales y finalmente todo documento de aceptación general en la comunidad. Listo. Esos son los que se refutan auténticos. Ahora, el testigo que autentica, no que acredita, sino que autentica, lo dice el artículo 426, es aquel de que dispone el artículo numeral primero. ¿Cuál sería?
La autenticidad e identificación del documento se probará por métodos como los siguientes. 1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido. Es decir, la autenticidad, como lo dispone el artículo 426, e identificación del documento se probará por diferentes métodos. Hay 4, pero el primero es el que alude precisamente a quien lo va a autenticar en el juicio. El que lo elaboró, el que realizó el manuscrito, el que lo mecanografió, el que le dio impresión o el que firmó o produjo el documento precisamente. Si no es de uno de los artículos, de los estipulados en el artículo anterior, como que se refutan auténticos, entonces habría que llevar al juicio a este tipo de testigo para que lo autentique. Miren, por ejemplo, si yo llevo un certificado de una empresa donde se diga que yo laboré en una empresa privada, que yo laboré de enero del 2022 a mayo del 2022, y eso lo suscribe mi empleador, ese documento es una evidencia documental, ¿cierto? En un primer momento contiene una información, pero ella tiene que ser eh, autenticada directamente a través del testimonio de quien lo creó. Sería entonces la persona que directamente va a atestar sobre el contenido que tiene el documento. Eso para que diferenciemos entre acreditación y autenticación. Alguien está haciendo una pregunta, esperemos a que pregunte. Esa es del 2014, 43002 del 2014, Corte Suprema de Justicia, doctor Enrique Domingo. Ahora, vamos a otro tipo, clase de prueba. Es la prueba de referencia. Esta Doctor, un segundito, ya... perdóname que lo interrumpa. Tenemos unas preguntas también que quedaron pendientes de responder. De pronto hay gente que está esperando también, pero usted me dirá en qué momento abrimos el espacio ya también para evacuar las preguntas que quedaron anteriores, ¿vale? Bueno, no, de una vez. Respondiéndole a Edgar y a Mauricio, para que vamos con las otras que dejé de responder al doctor Edgar, no todo documento que obra en un proceso debe ser autenticado por el que lo suscribe. Precisamente te estoy indicando que la regla general es que se presumen auténticos todos los contenidos en el artículo 425 y única y exclusivamente llevarían a ser autenticados los que no estén contenidos en dicho listado. Listo. Al doctor Mauricio Ortegón pregunta, buenas noches, si el testimonio de una prueba testimonial sobreviniente se establece que existe otro testigo que se encontraba en la escena y vio el hecho, ¿se puede solicitar la prueba testimonial sobreviniente? Bueno, si del testimonio de una prueba testimonial sobreviniente se establece que existe otro testigo que encontraba en la escena, y pues sí, a mí me parece que sí. O sea, sería doble testigo de sobreviniente, pero había que acreditar muy bien uno de los requisitos precisamente estipulados en la norma y en las reglas establecidas por la Corte Suprema de Justicia. Y es que ese testimonio sobreviniente se desconocía completa y absolutamente por la parte que lo va a solicitar. Porque si la parte lo pudo haber conocido y no lo conoció por falta de diligencia o por haber sido imprudente en la forma en que evidenció o logró o recolectó o buscó la evidencia que tiene para acreditar su teoría del juicio, no lo podría presentar en juicio y mucho menos podría solicitar de la prueba sobreviniente practicada otra prueba sobreviniente adicional. Ahí tiene una carga adicional grande de no solamente de argumentación, sino de demostrar efectivamente que desconocía ese testimonio que sobreviene precisamente porque no lo podía conocer, no estaban las condiciones de poderlo conocer. Javier Barriga presenta, el interesado solicita el certificado laboral, se le entrega y con él se introduce. Aún así es necesario autenticarlo, gracias, sí.
yo puedo incorporarlo, es decir, a partir de ese testigo, acreditarlo, incorporarlo, puede ser inclusive por otro testigo totalmente diferente, pero precisamente por ser uno de los documentos que no está establecido en lista, en el artículo 425 no solamente tengo que acreditarlo, sino que tengo que autenticarlo. Y autenticarlo única y exclusivamente el que lo elaboró. ¿Qué otras preguntas, Jaime, habían anteriores que no pude evidenciar? O las que considere relevantes, doctor, yo las publico y usted me dice, pasemos, esta ya la respondimos. Bueno, aquí se las voy a proyectar de una vez. Esta pregunta no sé si usted ya la respondió, doctor. Discúlpeme. Espera un momentico. Es que no logro ver la pregunta completa. ¿No la observa en su pantalla? No, ya, espérate, ya. Tengo que achicar acá. Cuando la víctima hace un reconocimiento fotográfico y después en juicio declara que no conoce al acusado en el juicio, ¿eso puede contar a favor del procesado? Claro, pues mira, primero hay que partir en qué posición te encuentras respecto a la declaración que está dando la víctima. Porque si estás en la posición de ser el abogado que litiga a favor del Estado, lo que tenés que evidenciar es que anteriormente hubo un reconocimiento fotográfico y que la persona está cambiando la versión en el juicio. Eso inmediatamente te pone en una situación y te permite de alguna u otra manera presentar, cumpliendo con las reglas establecidas que vamos a ahondar precisamente en el curso Derecho Virtual para Todos, para solicitar que se decrete el testimonio adjunto. Es decir, para que esa declaración anterior entre completa al juicio y pueda ser valorada en conjunto con lo que está exponiendo ya la víctima en el juicio. Entonces, el juez tendría dos posibilidades: no solamente la declaración anterior complementada con el acto de reconocimiento realizado por la víctima, sino también la manifestación en juicio, donde ya se está completamente contrariando o ya se está desligando de alguna posibilidad de reconocimiento que haya hecho del testigo del procesado anteriormente. Eso si te encuentras en posición de ser el abogado que litiga a favor del Estado. Pero si sos el abogado que litiga en contra de los intereses del Estado y que está protegiendo los intereses del procesado, quien tiene la defensa material, entonces ya tendrías la posibilidad de demostrarle al juez de alguna u otra manera que tiene que creer más en el testimonio que está dando en juicio y dejar claro por qué en el pasado dio una declaración totalmente contraria a la expresada en el juicio. No sé si me hago entender. Depende de la posición en la que nos encontremos. Pregunta Luis Gabriel Hernández: ¿se puede refutar al líder de la investigación vinculándolo como testigo? Pues el líder de la investigación generalmente tiene que ser llamado a juicio para que de alguna u otra manera testifique de toda la labor que adelantó. Lo dice el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, testimonio de policía judicial. El servidor público de policía podrá ser citado a juicio oral y público a rendir testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y nota relativa al mismo como recurso para recordar. Ojo, que por ahí hay una sentencia, inclusive reciente, les quedo viendo el número, profundizamos en ella en el curso de Derecho Virtual, que habla precisamente que los informes de policía judicial no son prueba judicial, no son prueba documental en sí mismo. Es como
Los informes base de opinión pericial simplemente son herramientas donde se le permite vertir al policía y al perito el informe con relación a las actividades que hayan realizado. Pero lo que vale en juicio es su testimonio. Entonces, muchas veces, a partir de la mala apreciación conceptual y práctica que se tiene de estos diferentes tipos de prueba, la Fiscalía va a incorporar como prueba documental un informe de policía judicial que no tiene tal alcance. Eso para que más adelante, de alguna u otra manera, lo analicemos. Entonces, si la Fiscalía obviamente tendría una obligación y es llamarlo precisamente como testigo de qué, de acreditación para que acredite los actos investigativos por él realizados y con él se puedan incorporar precisamente esos elementos materiales probatorios como documentos entre otros y evidencia física si fuera el caso en el juicio. Si la fiscalía no lo solicita y yo tengo claro que ese testigo me sirve para la teoría del caso, entonces yo lo solicito para que sea decretado como mi testigo, o más aún, puede ser solicitado como testigo común por ambas partes, solo que yo como defensa tengo que acreditar pertinencia más allá de la que solicita el fiscal para que se me sea permitido su decreto. Y esa pertinencia es porque va a tocar temas que completamente van a diferir del temario que va a tener el fiscal con su policía judicial. Es decir, tengo que acreditarle al juez que voy a solicitar ese testigo como testigo común y que lo que voy a solicitar no puede ser evacuado mediante el contrainterrogatorio como técnica precisamente establecida para confrontar la versión inicial de ese policía. Juan Carlos Barbosa, el grado de probabilidad, ¿él cómo lo analiza? Precisamente a partir de toda la práctica probatoria que lleven las partes al juicio. Efectivamente, si hay un hilo conductor de la teoría presentada por la Fiscalía y la prueba que solicitó se practicará para probarlo y cada una aporta un nivel de conocimiento necesariamente para condenar, precisamente estaríamos hablando de cada una de las pruebas practicadas en juicio tendrían alta probabilidad. En el caso que estamos indicando ahorita, en el caso del acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir, precisamente si la declaración de la víctima hubiera estado directamente relacionada con la evidencia o con la pericia realizada, estaríamos hablando de alta probabilidad si lo que ella hubiera dicho hubiera correspondido con ese dictamen pericial. Por el contrario, sus dichos fueron de baja o poca, inclusive, o nula posibilidad de que el juez pudiera realizar o que pudiera fundar el conocimiento más allá de duda razonable exigido para condenar, porque lo que dijo la testiga no correspondía, o testigo y víctima no correspondían precisamente con la prueba pericial. Eso de entrada excluye la posibilidad de poderle dar alta credibilidad o probabilidad de existencia de la conducta denunciada en cabeza de estas 4 personas que fueron investigadas, precisamente porque se contrariaba el testigo con la pericia. No entiendo la pregunta de la rigurosidad del juez. Juan Carlos, una certeza racional. Pues es que todo medio de prueba que yo llevo al juicio para que sea practicada, toda evidencia que solicito se practique como prueba en juicio, de alguna u otra manera debe llevar intrínseca la posibilidad de acercar racionalmente a un alto grado de
probabilidad al juez. Pero es que yo insisto, en mi parecer, porque eso puede ser refutado por otros abogados, no existe la certeza. Lo que pasa, la probatoria, no. Racional, digamos que sí, digamos que sí, precisamente porque racionalmente yo puedo llegar a una conclusión a partir del examen conjunto o individual, y que en conjunto me llevan precisamente a concluir sobre la posibilidad de que sea la persona investigada el autor responsable de la misma. Esa ya la contestamos, la de Olga Esther. También la contestamos del 2014. También. ¿Con qué principios, reglas o técnicas se puede demostrar en el proceso penal que los testigos familiares del acusado están diciendo la verdad más allá del interés o subjetividad en los que se pueda refutar? Pues generalmente los testigos del acusado podrían ser refutados por el fiscal en el entendido de que tiene un interés de favorecer a su familia. La regla de la experiencia construida es que generalmente una mamá diría cualquier cosa por favorecer a su hijo, así sea culpable. Pues digo, la regla de la experiencia de manera general construida por muchas personas, no necesariamente. Ahora, yo no es que utilice principios, reglas o técnicas. Yo lo que utilizo es una prueba que corrobore directamente lo que la mamá está diciendo o el familiar del acusado esté diciendo. No necesariamente un testigo sin prueba de corroboración. Yo llevo al testigo con la posibilidad de que lo que diga pueda ser corroborado por otro medio totalmente diferente. Puede ser un documento, puede ser cualquier otro medio legalmente admisible. Esa ya respondió. La historia clínica. La historia clínica es una prueba documental. Es una prueba documental y contiene información sobre aspectos personales, médicos de una persona. Inclusive hay una alta exigencia por parte de los jueces de control de garantías para acceder a las historias clínicas precisamente por el blindaje a la privacidad que existe en torno a este tipo de elemento de prueba documental. La persona que solicita se levante la reserva tiene que acreditar efectivamente que la historia clínica contiene información suficiente para refutar en todo o en parte las versiones precisadas por un testigo o víctima, por ejemplo. El programa metodológico es como la orden que el fiscal le da precisamente a los investigadores judiciales para que desarrollen la forma en que van a conseguir la evidencia, que puede ser elemento material probatorio de evidencia física, precisamente con el cual va a construir el fiscal el conocimiento no solamente de la existencia de la conducta, sino de la responsabilidad de un autor o partícipe, precisamente. Obligatoria, no, pero la carencia de un trabajo metodológico serio, pues infortunadamente llevará a la impunidad, precisamente porque no se estableció riguroso trabajo de consecución de elementos materiales probatorios. Eso se presenta a medida y se presenta muy seguido en la Fiscalía General de la Nación por el cúmulo de trabajo que tienen los fiscales,
por la falta de experiencia, por la poca, inclusive o nula capacidad investigativa que tiene, porque no tienen investigadores judiciales disponibles, entre otros factores. Entonces vemos cómo en Colombia lastimosamente muchos hechos se archivan precisamente porque no hay un programa metodológico inicial establecido para la recolección de la evidencia que permita acreditar existencia del delito de autoría y participación. Edgar Coronel dice, ¿me pueden negar la práctica de una prueba si no sustento la pertinencia, conducencia y utilidad? Y si nos puede dar una breve explicación de cada concepto. Mire, indudablemente yo tengo que establecer en la audiencia preparatoria cuál es la pertinencia del medio de prueba que solicito se practique en el juicio. Esa es la pertinencia, relación directa o indirecta del medio con el tema que yo quiero probar en el juicio, ¿cierto? Jurisprudencialmente se indica que solamente la parte tiene precisamente la carga de acreditar la pertinencia del proceso. Entonces, si vos no acreditas precisamente para qué es la prueba que está solicitando, cuál sería la relación directa o indirecta con los hechos investigados o la probable responsabilidad o no del procesado como autor o partícipe, entonces inmediatamente por falta de fundamentación se te estarían inadmitiendo la solicitud de pruebas que estás realizando. Eso es muy frecuente. Eso es muy frecuente porque las partes a veces no identifican estos aspectos importantes que se tienen que llevar precisamente al juicio, que son cargas argumentativas que se tienen que acreditar en juicio. Están establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Dice el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. El elemento material probatorio, la evidencia física, el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y a sus consecuencias, así como la identificación o la responsabilidad penal del acusado. Esto en cuanto a la pertinencia directa que necesita la fiscalía para solicitar se practique la prueba. Pero también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionadas, o se refiere a la credibilidad de testigo o de un perito. Listo. Un capturado en flagrancia incrimina a otra persona, aunque el capturado tiene derecho a renunciar a su silencio. Debe siempre estar acompañado de su abogado, según el artículo 8, literal 8. Pues hay manifestaciones anteriores que se realizan inclusive antes de la posibilidad o del derecho que tiene de que se le comuniquen los derechos o las garantías de Miranda, así se conocen, a la persona capturada en flagrancia, que son el derecho que tiene a guardar silencio, no autoincriminarse, no autoincriminar ciertos parientes dentro del 4º grado de consanguinidad civil y afinidad y 2º de afinidad, perdón, y también a tener un abogado, etcétera, etcétera, hacer una llamada. Lo cierto es que yo podría única y exclusivamente solicitar que se vulneraron esos derechos si las manifestaciones fueron voluntarias y las quiso hacer el capturado en flagrancia, aun cuando yo le iba a comunicar que él tenía unos ciertos derechos. No puede ser una incriminación personal y de otro que devenga precisamente de la persuasión o la sugestión que indican los oficiales captores o las personas que capturan, ni mucho menos bajo amenaza de algún tipo de infortunio. No sé si me hago entender, pero las manifestaciones voluntarias no. Las historias clínicas o exámenes de laboratorio pueden ser incorporados por el mismo acusado a falta del médico o el laboratorio que lo realizó.
pues a ver, si las historias clínicas fueron acreditadas por el mismo abogado defensor como pertinentes para ser más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, habríamos que analizar. Entonces, si las puede incorporar directamente el procesado o si estarían precisamente amparadas bajo la presunción de autenticidad que está en el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal. Generalmente son documentos suscritos por personas que en su momento tendrían que ser llamados a juicio para que declaren sobre lo que suscriben. Una persona detenida en flagrancia de la fiscalía la puede llevar como testigo para señalar a otros, sí, sí, si renuncia a su derecho. Precisamente, derechos del procesado son a no autoincriminarse ni autoincriminar a los demás. Si la persona renuncia a esos derechos, lo puede hacer tranquilamente, pero tiene que ser evidente que está renunciando libre y voluntariamente a esas prerrogativas, que no son absolutas. Cuando el fiscal solo llega con la entrevista forense y los informes de investigadores como prueba del proceso, actos sexuales con menor de 14, ¿es suficiente esta prueba? Es que en materia de delitos sexuales y más con menor de 14 años, las reglas se han transformado y ya, por ejemplo, por excepción, básicamente el testigo directo es el que no se puede practicar y se permite mucho que se practique la prueba de referencia, inclusive que se practique la prueba anticipada en el juicio. Muchas veces basta con la entrevista forense como prueba de referencia respaldada en los investigadores o en la prueba pericial para fundamentar una condena. Ahí es la parte contraria la que tiene que hacer un control efectivo y refutar en todo, en parte, por ejemplo, la entrevista forense, si fue realizada por una persona que tenga los conocimientos exigidos bajo los protocolos y técnicas establecidas. Generalmente se realizan bajo los protocolos RATAC o SATAC. Entonces hay que verificar efectivamente que esa persona tenga conocimiento teórico y práctico y que los haya realizado. ¿Cómo acredita uno eso en juicio? Refutando en sentido general con un perito que vaya y diga que esa entrevista no estuvo bien realizado. Digo que refutar en sentido general porque existe la prueba de refutación en sentido estricto, que es una especie de prueba sobreviniente y que es la que llega en juicio, y eso vamos a practicar o vamos a hacer alusión también precisamente en el curso de Derecho Virtual para Todos que se está ofreciendo. Ahora, pues muchachos, yo creo que, perdón por lo de muchachos, colegas, pero me los imagino a todos jovencitos con mucho entusiasmo para estudiar. Jovencitos, estoy diciendo en el entusiasmo, no en la cédula, pues, para que eso esté claro. Yo creo que hasta acá, Jaime, podemos hacer una apreciación básica de algunos tipos de clase de prueba. Existen otros, veníamos a analizar uno muy importante, que es la prueba de referencia establecida en el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal. También nos falta la prueba sobreviniente, la prueba de refutación en sentido estricto, nos falta profundizar en la prueba indiciaria, en la prueba trasladada, nos falta profundizar en el testimonio adjunto, mejor dicho, nos falta profundizar en todo, y para eso precisamente están abiertas las posibilidades de que se inscriban al curso de Derecho Virtual para Todo que se ofrecerá y que mediante estaré también participando posteriormente para complementar los conocimientos aquí adquiridos. Y obvio, posteriormente serán resueltas todas y cada una de las preguntas que tengan en torno a cada uno de estos tipos de prueba, que sin duda alguna son demasiados, son teóricamente completamente diferentes, disímiles, y tienen unas reglas establecidas no solamente legal, sino jurisprudencialmente, y es muy buenas que como teóricos y prácticos del derecho
procesal penal y del derecho penal conozcamos cada uno de los que litigamos en esta materia. Pues doctor, usted lo ha dicho, el tema es bastante profundo, extenso, y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de adquirir esos conocimientos con usted ya en las clases impartidas, con el doctor Juan Carlos Acevedo, con procuradores, con otras personas que han ofrecido su experiencia y su conocimiento para que sea del provecho de todos. En realidad, que ya se han vinculado con nosotros, pues definitivamente tienen una ventaja en cuanto a lo que han podido adquirir y gracias también a los profesionales que se han vinculado y a los estudiantes. Si esto es apenas una abreboca de todo lo que hay por delante, nosotros los invitamos a que se unan a Derecho Virtual para Todos, se vinculen porque vienen muchísimas formaciones. Estamos trabajando un contenido bastante extenso y específico que proviene justamente de la práctica, que sea del provecho de todos los asistentes. Se está Dentro de entrecortando. más o menos para octubre, finales de octubre, principios de noviembre, tenemos un programa un poquito más extenso sobre este tema de pruebas, donde vamos a contar con el doctor John Bedoya y con otros ponentes también. Y asimismo, ustedes, las personas que se vinculen ahora también con me estaban preguntando que si podían acceder a estas grabaciones. Estas grabaciones, las personas podrán acceder a ellas, que nosotros ya hemos venido desarrollando un Jaime, se contenido. te está entrecortando. ¿Ahí se me escucha bien, doctor? Sí, señor, pero sí, pero se te está ¿Bien? entrecortando, Okay. para que lo tengas. Sí. Ya hemos venido desarrollando una biblioteca de contenido. Las personas que estén interesadas en acceder pueden hacerlo ahora y también tendrán un beneficio especial para el curso que viene, donde trataremos más extensamente el tema de las pruebas que nos faltan. Y también vamos a desarrollar, también les comento que vamos a desarrollar un curso sobre este tema tan importante que es el tema que lo vamos a ver con el doctor Juan Carlos Acevedo. Es el tema de, ya le confirmo cuál es ya les confirmó. Vamos a hablar de preacuerdos, allanamientos y de negociaciones también en el proceso penal. Ese es otro programa que tenemos también programado. Así que apenas se termine este evento, van a ser redirigidos a la oferta donde van a encontrar todo el contenido en materia de pruebas penales, y estas personas que se vinculen pues van a tener un beneficio adicional ya en el curso que viene, y vamos a desarrollar los temas que quedaron pendientes hoy aquí en esta clase. Así que les agradecemos a ustedes por haberse conectado. Van a ser redirigidos a la página de la oferta. Vincúlense ahora porque hoy hasta la medianoche vamos a tener una oferta muy especial para ustedes. No más tarde de la medianoche, porque definitivamente hemos nosotros programado estos eventos y hemos abierto las inscripciones a un valor meramente simbólico. Así que aprovechen, les agradecemos muchísimo por haberse vinculado. Doctor John Alexander Bedoya, nos conectamos nuevamente en otra sesión de estudio. Atentos a sus correos. De porque acuerdo. viene Otro punto muy fuerte del evento, del curso que se les está ofreciendo, es que acá intervienen juez y defensa, el Ministerio Público también. O sea, está la perspectiva de varias partes que intervienen en el proceso penal. Y eso es muy importante, precisamente porque si nosotros tenemos solicitud de preguntas respecto a cómo el juez valora, ¿a quién más le vamos a preguntar si no es directamente al juez? Él es el que nos va a decir desde su punto de vista cómo valora racionalmente la prueba y cuáles serían esos elementos precisamente que utiliza para la valoración, desde lo cognitivo, desde lo evidenciado a partir también del comportamiento
o gesticulación no verbal, lo que el cuerpo comunica también, entre otros factores. Entonces, es muy importante. Créanme que no es porque intervenga en este curso, sino que vale la pena porque estamos 2 personas, 3, 4 personas capacitadas precisamente en estos temas, en aportar experiencias, conceptos y recomendaciones básicas para que ustedes afronten el litigio. Listo, muchísimas gracias, doctor. Listo, los No. esperamos. Vincúlense a esta oferta que vamos a presentar en este momento, tan pronto termine esta transmisión. Feliz noche para todos y nos vemos en otra oportunidad. Quédense conectados a los correos, únanse a nuestras redes sociales de Derecho Virtual para Todos, derechovirtualparatodos.com, Derecho Virtual para Todos en Instagram, Derecho Virtual para Todos en Facebook y en YouTube también Derecho Virtual para Todos. Muchísimas gracias a todos. Feliz Muy noche. bien, hasta luego. Hasta luego.